publicó otra entrega de su encuesta RD Elige a inicios de la semana. Esa encuesta evidentemente pues no contó con los datos de los últimos acontecimientos ocurridos el pasado fin de semana. Sin embargo, hay cosas claras que se muestran en esa encuesta. Lo primero es que se mantiene en el primer lugar el alto costo de la vida como la principal preocupación, lo que más le genera, digamos, ansias a la sociedad dominicana, y luego de ahí, digamos, se mantiene el tema económico en el top 10 como el que más permanece, ¿no? El que más se enseña, que es, digamos, la falta de empleo, los bajos salarios, el alto costo de la vida, etcétera, ¿no? La incapacidad de acceder a la canasta familiar, así como el tema de la inseguridad. Otro dato que ha mostrado esta encuesta de RD Elige es, digamos, el descenso del gobierno actual en puntaje, tanto el gobierno, digamos, en su conjunto como funcionariado, y también en la figura presidencial, que frente a los demás candidatos ha descendido aproximadamente 5 puntos porcentuales. Por primera vez en esta encuesta RD Elige, la oposición en conjunto, las fuerzas que componen la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, como las demás fuerzas, pues por primera vez sobrepasan en conjunto el porcentaje que ostenta hoy el gobierno actual de nuestro país. Algunas de las pinceladas, digamos, que muestra RD Elige, pero que también nuestros compañeros pues plantearán. En el caso de que haya algún tipo de alianza en la oposición, mayoritariamente, pues la gente entiende que debería ser Abel Martínez junto con el PLD quien encabece esta alianza para enfrentar al actual presidente de la República. En ambos casos, siendo Abel Martínez el candidato presidencial o siendo el presidente Leonel Fernández el candidato presidencial, en el caso de Abel Martínez, digamos, representa una mayor amenaza para el gobierno de la República, porque los porcentajes que se presentan pues en el caso de Abel Martínez son mayores que los que se pudieran presentar con el expresidente Fernández. Son algunas de las pinceladas que muestra esta encuesta RD Elige, que muestra tendencia de crecimiento de la oposición, tanto de Abel Martínez como del expresidente Fernández, muestra la tendencia del crecimiento del PLD, asimismo la tendencia de crecimiento de la Fuerza del Pueblo, y el descenso tanto del PRM como de su presidente. Tal como tú señalas, Milicen, teniendo en cuenta que obviamente correctamente, según esta encuesta, como comenta Yuri, vemos que el presidente de la República sigue con una aprobación de un 63.6, perdón, de un 56.3%. Así es. Entonces, tenemos que ver el análisis y correctamente, como también comentó Yuri, mi querido Yuri, efectivamente la única posibilidad de la oposición empezar a competir con el presidente de la República actual, Luis Abinader, es si deciden hacer alguna alianza para empezar a competir, porque el presidente sigue con unos números por encima de un 50% de aprobación del pueblo dominicano. Es correcto, lo que también en la política y en economía, y sobre todo en el tema de las encuestas, el análisis que se debe hacer es sobre todo en base a la tendencia, digamos, visualizar las entregas previas que se ha tenido de esa encuesta. Por lo menos en esta altura del camino. Correcto, en esta ya altura más del camino. cerca de las elecciones ya bueno, exacto, está definido, ¿no? Pero la tendencia, como bien señalaba Liz, ha sido, a pesar de la mayoría, digamos, del 50%, del 56% de aprobación, ha sido en un descenso, ¿no? Me parece que bajó 6 puntos en ese caso en particular. Y también lo que muestra un escenario de no primera vuelta para ninguna fuerza política. Bueno, hay que ver, porque en el caso, y tú muy bien lo referías, cuando se le pregunta a la gente si solamente son dos candidatos y está, por ejemplo, el presidente Luis Abinader y Abel Martínez, pues ahí el escenario es menos favorable
para el PRM y para Luis, porque ahí el PRM sacaría, de acuerdo a la encuesta, un 46.9 y Abel Martínez un 39.5. En el caso de que quienes queden serían solamente el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, pues es más favorable para el PRM y ahí alcanza un 48.3%. Como quiera. Entonces, se queda por una segunda vuelta. Sí, pero más favorable. Mira, yo quisiera comenzar, bueno, creo que Cristian estaba en turno, dele usted, periodista joven. No, yo quería Adelante. notar algo sobre el índice de posicionamiento de las principales figuras del gobierno, y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que todas ellas, salvo el caso de Valdés Albizu, sufrieron una reversión en su popularidad. 5.3 puntos menos que la anterior versión de la encuesta. David Collado. Luis Abinader 8.1, una caída abismal. Raquel Arbaje 8.2. Raquel Peña 9.2, Carolina Mejía 2.7, Milagros Ortiz Bosch 7.6, Eduardo Estrella 6.5. Todo estos números es negativo, o sea que han perdido esos porcentajes en términos de aceptación. Seguimos la lista. Alfredo Pacheco 7.7 puntos menos, Yayo Sanz Lobatón 2.9 puntos menos. Fíjense cómo ahí se va generando una especie de rechazo, o no rechazo, yo no diría rechazo, yo diría una falta de posibilidad de ir creciendo, una tendencia hacia la baja que de no revertirse, por lo menos por el porcentaje que fue manifiesto ahí, y se supone que viniendo de una rendición de cuentas donde habitualmente los presidentes lo que hacen no es más que exponer las bondades de su gobierno, pues parece esto ser un poco contradictorio y en alguna medida invita a reflexionar al gobierno sobre cuáles son las circunstancias, cuáles son las condiciones en las que está en la actualidad y cómo tratar, porque las encuestas, si algo tienen de positivo, no es necesariamente el análisis que te dé en el momento. Además de la tendencia, como señalaba Yuri ahorita, hay un elemento esencial al momento de analizar encuestas, y es que cuando usted ve las encuestas, tiene ahí el diagnóstico perfecto para hacer las mejoras y enderezar el camino que va llevando un gobierno. Y en este caso, ahí está claro que los principales problemas de los dominicanos, y mientras eso persista así y con esa, digamos, preeminencia en la mente del dominicano sobre el alto costo de los alimentos, sobre el tema del desempleo y los bajos salarios, pues evidentemente, y a eso se le agregaría la inseguridad, pues evidentemente hay serios problemas para quien sea que esté al frente de una administración del Estado con esas condiciones. Algo que me llamó bastante la atención y que es siempre objeto de análisis en los resultados de RD Elige es todo lo que tiene que ver con la campaña, por supuesto, de los posibles candidatos y conectado a si va el presidente de la República o no a optar por una reelección. Dice RD Elige, si el presidente decide presentarse a la reelección, ¿quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente? El 40.2% votó por David Collado, el 26.2% por Carolina Mejía, por la vicepresidenta Raquel Peña el 23.4%, por Paliza el 5.8% y por Eduardo Estrella el 4.4%. Sin embargo, los resultados, si el presidente decide no presentarse, entonces arrojan a David Collado con un 59.6%, a Carolina 11.4%, Paliza 9.1%, Raquel Peña 7.0%, Farideh Raful 4.6%, Eduardo Sanz Lobatón 4.3% y Wellington Arnott un 4.0%. Dicen también que quién les gustaría que fuera el candidato en esta resultado que acabamos de leer, pero también habla sobre el tema de los dos principales partidos de oposición, y es que si el PLD y la Fuerza del Pueblo se aliaran para pues enfrentar al Partido Revolucionario Moderno en una contienda electoral, ¿quién le gustaría a la gente que fuera el candidato? El 62.4% elige a Abel Martínez y el 37.6% elige a Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo.
Ahí vemos nosotros los resultados en esta oportunidad en cuanto a la población en general, pero cuando se le pregunta a los simpatizantes del PLD y la Fuerza del Pueblo, entonces el 56.4%, una cifra un poco menor, ligeramente, elige a Abel Martínez, y el 43.6% elige a Leonel Fernández. O sea que podemos ver que entre la población en general, Abel Martínez saca un poco más de puntaje que Leonel Fernández, con la consideración de que en una alianza quién pudiese encabezar la boleta, mientras que en cuanto a los simpatizantes, la brecha se cierra un poquito más entre la opción entre Abel y Leonel Fernández. Habría que ver entonces, ya más adelante, por supuesto, se seguirá realizando RD Elige, a ver cómo van evolucionando estos números. Acá, Mira, yo quiero... eran dos preguntas. Usted al siempre aire. tiene una pregunta como Sí, lo que pasa peligrosa. es que la duda dudas, es ¿no? la Mamá madre de de- la razón. Sí. Entonces, ¿habrá sido Operación Calamar una respuesta a eso que queda evidenciado en RD Elige? O en su defecto, la edición de abril de RD Elige, como esto es una encuesta mensual y por suerte permite dar, digamos, seguimiento a la evolución de todas las figuras políticas, ¿responderá luego de Operación Calamar positiva o negativamente al gobierno actual? Mira, yo justamente vengo por ahí, porque nosotros que nos dedicamos de manera profesional a este trabajo, sabemos que de una encuesta, uno de los elementos más importantes es la ficha técnica. Sí. Saber cuándo se hizo. Porque las encuestas son fotografías de la realidad. Ante el debate político, aquí es costumbre que de acuerdo a si la encuesta me favorece o no, yo la valido, o por La el contrario desacredito, la claro. desacredito. Pero uno que trata siempre de hacer un trabajo objetivo, pues uno lo que busca es los datos, el apego al dato. Y esta es una encuesta que se hizo entre el 14 y el 18 de marzo. Escuchen esto. Los operativos vinculados a la Operación Calamar fueron oficialmente el domingo 19, porque fue la madrugada del sábado al domingo. Sí, sí, sí. Por eso aquí lo más interesante es que esta encuesta marca un escenario previo a esta operación. Justamente. Y que justamente, o sea, fue el corte. Sí. Y que a partir de la próxima vamos a ver cuál es la incidencia que han tenido estos operativos, la Operación Calamar, primero en la agenda temática del país, porque al día de hoy, hay que decirlo, la concentración, y la encuesta preguntó, entre los temas que más preocupan a la gente, más del 60% siguen siendo temas vinculados a la economía, tanto inflación como desempleo, pobreza, etcétera. Ahora bien, el tema corrupción aquí está en un cuarto lugar. Hay que ver qué va a pasar a partir de ahora. Pero yo quiero llamar la atención muy brevemente sobre un detalle. Porque hay una pregunta que se le hace en esta encuesta RD Elige del grupo RCC Media, que es que le pregunta a la gente cómo califica el trabajo de gobierno en estos primeros 3 años. Y los logros se concentran justamente en el tema económico. En el tema económico señalan el tema del turismo, de la atención a las inversiones, el lugar de RD en el mundo y el apoyo a industria y comercio. El tema es que... Pero tú me Pues, encantas, tú sí. sabes por dónde yo voy. Claro, Sí, sí, claro. sí. Y tú pero- también, ¿verdad? ¿Me Claro, entendiste? claro, porque además, ¿cuál es la traducción económica que generan esos sectores para la gente que está diciendo que no tiene empleo? O para la gente que está diciendo que la canasta básica Los no tres alcanza. principales problemas dominicanos son económicos. Son económicos. Correcto. Son económicos, pero al mismo tiempo Pero a la vez, es exacto. justamente, miren qué cosa, por eso a mí me llamó mucho la atención esta, miren qué cosa. Los temas en los que el gobierno tiene mayor valoración es justamente en temas que están vinculados a economía. Entonces cierro diciendo, hay que ver qué va a pasar ahora, porque luego de esos temas también aparece con un lugar importante la transparencia. El 50% de la aprobación tiene que ver con ese tema de la transparencia. Entonces vamos a ver cómo este operativo, Operación Calamar, repercute o no en esa valoración general y sobre todo en la intención del voto del presidente Luis Abinader y el PRM. Milicen, precisamente, creo que la puntualización que ustedes hacen es importante, pero creo que este tema de la fecha en la que se realizó el estudio es fundamental tomarla en consideración porque no deberíamos, en principio, vincular los resultados de esta encuesta a operaciones que son tan recientes, sino buscar las respuestas a esas preguntas de Cristian
en la misma encuesta. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, la caída en la popularidad, en la favorabilidad y en la intención de voto del presidente Luis Abinader y de todos sus funcionarios está respondida en una pregunta que habla sobre el cumplimiento de las promesas del presidente Abinader y del gobierno. Cuando usted tiene un 43% de encuestados que dice que el gobierno y el presidente han cumplido sus promesas y luego tiene un 39.2% que dice que no las ha cumplido y un 14% dicen que solo han cumplido la mitad o una parte, entonces usted tiene más de un 53% de la población diciendo que el gobierno y el presidente son incumplidores, no han honrado su palabra frente al pueblo dominicano, han prometido cosas que no están en la capacidad de cumplir ni de honrar. Entonces, más de la mitad de la población ha considerado que se ha dado una palabra que no se ha podido materializar a través de políticas públicas y acciones concretas a favor del pueblo dominicano. Y ahí usted tiene la respuesta de por qué el descenso de la figura del primer mandatario, Luis Abinader, con relación a las mediciones anteriores. Pero igualmente hay algo que llama la atención. Ya sabemos que hay más de la mitad de la población encuestada considera que el gobierno no ha cumplido sus promesas o la ha cumplido muy parcialmente. Luego, usted tiene los temas económicos como motores o digamos como pivotes del tema central del gobierno, el tema turismo, el tema zona franca, el tema estabilidad macroeconómica en principio. Pero cuando usted a eso le agrega desajuste salarial, inequidad salarial, aumento de la inflación, cuando usted dice que tenemos un aumento de turistas, pero usted se da cuenta de que el grueso de esas divisas permanece en tour operadores fuera de la República Dominicana, entonces evidentemente usted va a encontrar razones por las cuales ese crecimiento económico no se está traduciendo a un mayor bienestar para el pueblo dominicano. Ya entiendo. Otra cuestión importante aquí, Cristian, creo que esto podría responder a alguna pregunta futura que tú tengas en esta transmisión especial. Tú estás como adelantando, oye. Yo me estoy adelantando, claro. Pregunta porque futura. Y que tú eres mi sienta hermano y te Guille como muy conozco, cómodo claro. con espérate, Cristian. ¿qué es esto? Muy bilateral. El 62, adelantándote. sí, no, para que vayas pensando en otra. Condicionándome. ¿Y qué es El esto? 62% dice que prefieren a Abel Martínez como cabeza de una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, mi hermano y el coordinador de este programa, Yuri Enrique, dijo que explicó que las encuestas hay que analizarlas desde la tendencia. Así es, así Y es. ese 62% que dice preferir a Abel Martínez Claro. como cabeza de una boleta electoral opositora, difiere de la tendencia que está ocurriendo a lo interno del PLD. Entonces creo que esos números y la tendencia interna del partido que lleva Abel Martínez difieren un poco y quizás eso se explicaría desde el pírrico 2.6% de encuestados que tienen la educación como una prioridad y un problema. Bueno, bien. Parece yo soy un tipo respetuoso. Para cerrar Liz, cuidado. rápido. Cuidado, Liz. Lo que hay que ver es que tenemos que analizar también la tasa de rechazo por conocimiento, que lamentablemente o Ay. agraciadamente el expresidente que ya hizo 3 periodos presidenciales Ay. tiene una tasa muy alta de conocimiento, pero de rechazo por conocimiento, y creo que eso se ve vinculado en ese tipo de encuestas donde le da a Abel Martínez como parte de la oposición muy por encima O sea, que tú del prefieres a Abel. expresidente. No, yo no prefiero a ninguno de los dos. Estamos hablando en base a la encuesta y a lo que está moviendo la encuesta. Sí, pero para que Y vaya más cómodo. ¿Te gusta entiendo enchinchar? que obviamente el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana tiene más acogida afuera e internamente, porque no tiene esa tasa tan alta de rechazo por conocimiento como la tiene Leonel Fernández. Solo los, Mira, ¿cuál tú prefieres? solo los líderes Yo no tienen prefiero tasa ninguno. de rechazo alta, ¿eh? ¿Cuál tú prefieres? Mira, pero yo Tasa de quiero... rechazo alta, solo los Yo líderes. sigo con el cambio positivo de la República Ella sigue Dominicana, subiendo el palo, sigue como lo subiendo. han Está bien, expresado, pero- como lo han expresado los líderes que tenemos aquí de Pero visita para en la validar cumbre. para validar el cambio necesita ganarle a uno de los dos o a los dos. en su Bueno, de defecto. acuerdo, Entonces, ¿cuál de los dos de acuerdo a lo te que sientes ella ha más cómodo dicho, contigo? pudiéramos inferir que le convendría más Nosotros ir en no contra tenemos, de Leonel Fernández. nosotros no tenemos problema con quien sea. Eso dice la encuesta. Mira, pero ya para cerrar, muy brevemente, producción, yo soy tacaña con los halagos, porque en un país donde
se usa mucho el tumbar polvo. Yo me manejo un poco, El pero tumbapolvismo. Vamos a ver, Aquí todo el mundo anda con su escoba en los bolsillos. Pero- vamos a ver, Sí, sí, vamos a sí. ver. hay sí. gente que más que escoba tiene un escobillón. Pero bueno. No, Anda yo con un quiero, ladrillo. No me quiero- a nadie ahora, cuidado. Wow, man. Quiero, y sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo, en felicitar al grupo RCC Media Ah, ok. por este esfuerzo que ha constituido esta encuesta RD Elige. El hecho de la muy bien. constancia, Claro. el hacerlo de manera periódica, firme. No, Yo y creo que es interesante que sufrió porque mucho cuestionamiento al inicio, pero se ha sí, mantenido. se ha ¿eh? consolidado. Se ha Y consolidado, es importante, sí. o sea, este programa que lo escucha mucha gente joven, la perseverancia, el esfuerzo, la constancia, es lo que da los resultados. Pero mira qué interesante, porque en momentos donde otras encuestas que sean creíbles como esta no están midiendo, el hecho de que RD Elige tenga el corte Así es. al 18 de marzo, o sea, eso va a permitir que esta sea una fuente riquísima para poder hacer análisis que sean más técnicos, que sean menos politiqueros y más técnicos. De modo que muchas felicidades para don Antonio Espaillá y, por supuesto, para doña Montserrat. Sí, el mes a Excelente, mes. RD Elige. El mes a mes va a ser muy Es muy importante. interesante. Va a ser muy importante. Bueno, pues vamos a escuchar ahora ¿A qué quién? tienen para decir los oyentes. Ah, muy bien. Adelante. Comunica